Hola, el día de hoy vamos a resolver un problema de mecánica aplicada. El problema dice lo siguiente. Una sección de pared de concreto precolado se sostiene temporalmente por los cables mostrados. Sabiendo que la tensión es de 840 libras en el cable AB y 1200 libras en el cable AC, determine la magnitud y la dirección de la resultante de las fuerzas ejercidas por los cables AB y AC sobre la estaca A. Bien, entonces, como ya sabemos anteriormente, antes que nada, nos están pidiendo la resultante. Básicamente, y de ahí sacar la resultante podemos sacar su magnitud y la dirección. Pero esa es la cuestión. ¿Cuál es la resultante? Sabemos que la resultante en equilibrio de una partícula en 2D y una en 3D es igual a la misma fórmula. Sabemos que la resultante es igual a la suma de las tensiones, a la suma de las fuerzas, a la tensión 1, a la tensión 2, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es. Entonces tenemos que hallar esta resultante. Solamente nos dicen que tenemos que hallar la resultante de las dos fuerzas, o sea, de las dos tensiones que tenemos acá. O sea, simplemente la fuerza que actúa aquí y la fuerza que actúa aquí. Solamente estas dos fuerzas que actúan sobre esta estaca, la A. Entonces, bien, vamos a resolver, identificar estas dos. Pero lo que nos dicen es que no tenemos eje coordenado, así que tenemos que ingeniárnoslas para poder crear uno y así basarnos en las medidas y en nuestro eje coordenado. Entonces necesitamos fabricar un eje coordenado para nuestras unidades. Bien, entonces ya tengo uno acá. Siempre me gusta coger el eje coordenado donde Z tiene que estar hacia arriba, pero no podemos colocar los ejes en diferentes órdenes, digamos aquí Z, aquí X o aquí Y. No, siempre tiene que tener un orden específico. No puedes poner las cosas así por así. Bien, entonces para fabricar nuestro eje coordenado rápidamente, y donde yo, bueno, generalmente quiero es que Z quede hacia arriba, lo que yo hago es utilizar pues la regla de la mano derecha, empezando siempre desde el eje X. Entonces si yo recorro del eje X, empiezo desde el eje X y me corro hacia el eje Y, va en sentido antihorario. Eso quiere decir que Z siempre va a llegar a su lado positivo, hacia arriba. Si, digamos, dando un ejemplo, acá es Z, ¿no? Acá es X y acá es Y. Si yo barro desde el eje X hasta el eje Y, voy en sentido horario. Eso quiere decir que Z va a ser negativo, va hacia abajo. O sea, Z va a estar abajo en ese eje coordenado, lo que yo no quiero porque pues, me confundo más. Así que siempre Z va a ser hacia arriba. Bien, entonces ya cuando tenemos nuestro eje coordenado, y una cosa antes de empezar es que dice que sobre la estaca nuestro eje coordenado puede estar en cualquier parte, no importa. Digamos, si tu eje coordenado puede estar acá en la punta o puede estar en la estaca de una vez acá, es completamente comprensible, debe dar lo mismo. Si utilizas el método, pones el eje acá, pones el eje acá, pones el eje acá, tiene que dar el mismo resultado. Bien, entonces obviamente pues uno lo hace a conveniencia, las matemáticas siempre lo hacen a conveniencia. Entonces pues yo lo pongo acá porque me resulta un poquito más fácil, por el tema de unidades, por el tema de
de signos también. Entonces lo voy a poner acá. Debe dar lo mismo. Así que vamos a ver. Ya cuando tenemos nuestro eje coordenado y sabemos que tenemos que hallar este tipo de fuerzas, la fuerza que está por aquí, esta, vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Aquí tenemos que hallar esta fuercita, esta que ya, y esta fuerza de acá. Entonces, como venimos haciendo en equilibrio de una partícula en 3D, vamos a empezar con nuestras componentes. Entonces, vamos a empezar con nuestra componente por aquí. Nuestra componente en BA, que es la que vamos a empezar. Vamos a empezar con esta de acá. Esta. Entonces, como sabemos, lo primero que tenemos es que analizar son los puntos. ¿Qué puntos son los que pasan por este vector? Son los puntos B y A. Y esos tenemos que hallarlos, los puntos. Entonces como tenemos una llegada de un vector, una llegada y una salida, tenemos una llegada y una salida y una llegada. Vamos a identificar qué puntos en nuestro eje coordenado nuevo. Así que bien, sabemos, vamos a empezar por la salida, que es esta. Entonces vamos a ver en nuestras medidas, que son en pies, vamos a ver qué medidas tenemos. Entonces vamos en orden. En el eje X, ¿qué tenemos? Sabemos que nuestro punto está acá, entonces pasamos por acá, por acá, por acá, por acá. Tenemos esta distancia, 27 pies. Muy importante, la salida, 27 pies. Perfecto. ¿Qué tenemos en Y? Sabemos que este es el eje Y, entonces miramos, está en el puro centro del eje Y, entonces es 0. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos en el eje Z. Sabemos que este punto está un poquito hacia arriba. ¿Cuánto está? 8 pies. Perfecto. 8 pies. Esta será nuestra salida. ¿Cuál es la llegada de este vector? Va hacia A. Va hacia A. Entonces miramos las coordenadas de A. ¿Qué tenemos en X? Miramos y está aquí en esta distancia. Necesito saber esta distancia. Pero sabemos que tenemos 27 pies. Y de acá a acá tenemos 11 pies. Y queremos hallar esto. Pues simplemente restamos la cantidad más larga con la más corta, el cachito que no necesitamos. Y sacamos esta distancia. Entonces 27 menos 11 son 16. Entonces 16 pies. Positivo. Todo esto en unidades positivas. ¿Qué más tenemos? En el eje Y vemos que sí hay una distancia en el eje Y y nos la dan directamente. Otros 16 pies. Qué coincidencia. 16 pies. Perfecto. ¿Qué más tenemos por acá? En el eje Z vemos que está en el piso, en nuestro eje coordenado, así que 0. Perfecto. Ya tenemos los puntos. Tenemos nuestros puntos. ¿Qué tenemos que hacer? Como lo estamos trabajando en los videos anteriores, sabemos que para hallar la dirección de este vector tenemos que fabricar otro vector que vaya en la misma dirección. Tenemos que fabricar otro vector que vaya de acá hasta acá, de estos puntos, pero este no es el que queremos. Necesitamos hallar este y ya lo vamos a ver. Primero que todo, vamos por partes. Vamos a hallar este. Entonces, para hallar ese vector, que será el de BA, sabemos que para hallar ese vector tenemos que hacer una resta. Sabemos que de B, el vector BA va a ser la resta entre la llegada menos la salida.
la salida. Perfecto, ahí está. Entonces hacemos esta operación sencillísima. Aquí tenemos acá un poquito por acá. Entonces 16 menos 27 nos da menos 11. Y como estamos en el eje X y como lo estamos pasando a componentes vectoriales, esto es Y. ¿Qué más tenemos? 16 menos 0 es más 16. Como estamos en la componente Y, esto es J. Ahí estamos. Y 0 menos 8 es menos 8. Menos 8, sí. Menos 8 en K, porque estamos en la componente Z. Y ya tenemos este vector. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para hallar la magnitud? No, la dirección de estos vectores. Tenemos que darnos otro vector y este va a ser el vector auxiliar, donde nos va a permitir hallar la magnitud de nuestro eje. Para eso tenemos antes que nada sacar la magnitud de nuestro vector largo, el que va de B a A. Como se saca, entonces la magnitud de B a A es un vector y esto es igual. Esto es la magnitud del vector, de un vector se saca pues la raíz cuadrada de todas sus componentes al cuadrado y eso da el resultado. Entonces 11 al cuadrado más 16 al cuadrado más menos 8 al cuadrado. Perfecto, esto si lo hacemos en la calculadora nos da 21. Perfecto, ya tenemos nuestro vector y la magnitud de nuestro vector, pero el que está en verde, no el que necesitamos. Perfecto. Ahora, con ayuda de nuestro vector unitario, que no sabemos cuál es, tenemos que hallarlo. ¿Cómo lo vamos a hallar? Entonces, bien, sabemos que para sacar el vector unitario, un vector unitario es igual a el vector sobre su magnitud. Ahí estamos. Entonces, como ya tenemos los dos valores, solamente vamos a sustituir en esta fórmula, que es el vector de arriba, que es menos 11, y sobre 21, sobre su magnitud, más 16 en J, sobre 21, menos 8 en K, sobre 21. Perfecto. Entonces ya tenemos nuestro vector unitario. Simplemente pues vamos a hacer todos estos componentes en la calculadora y nos tiene que dar menos 0.524 en I, que es esta operacióncita, más, ¿qué más? 0.762 en J, esta operación de acá, menos, uy, se me fue muy largo, 0.381. Ahí estamos, en K. Ya con esto resuelto en la calculadora, ya tenemos nuestro vector unitario, ya tenemos nuestra dirección de estos dos vectores, pero ahora necesitamos la magnitud de ese vector. Ya sabemos la dirección, pero ahora nos falta la magnitud. Sabemos la magnitud de esta, pero no sabemos la magnitud de nuestra componente, la que queremos hallar. Esa es la que nos da el problema. Si nos podemos saber, sabiendo que la tensión es 840 libras en el cable AB, ahí está nuestra tensión. Perfecto. Bien, entonces para hallar la tensión
la tensión en ese cable BA, sabemos que para hallar esta tensión toca hacer un producto entre el vector unitario por la magnitud de su fuerza, de su tensión. Entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar nuestro vector unitario, que ya tenemos la dirección, por su magnitud, que es la que nos están dando. Entonces simplemente es el vector unitario por el valor que nos dan acá arriba. Son 840 libras. $840. Bien. Entonces, simplemente con este valor multiplicamos cada uno de los componentes. Entonces, la tensión en BA es igual a, haciendo ese producto con cada uno de los componentes, nos da menos 440 por 16 en I más 640.08 en J menos 320.04 en K. Perfecto. Ya tenemos nuestra primera tensión ya resuelta. Ya tenemos 50% del ejercicio hecho. Ahora nos falta el otro 50%, que es básicamente lo mismo. Sabemos que tenemos otra fuerza y tenemos que hallar sus componentes para hallar la tensión. Entonces hacemos lo mismo. Vamos a coger un vector auxiliar que va a pasar por la misma dirección donde queremos hallar nuestro vector. Vamos a sacar su vector unitario y con ese vector unitario vamos a multiplicarlo por su magnitud. Que pues se va a llamar CA, este vector, y pues su vector unitario va a ser este. Simplemente pues tenemos que hacer lo mismo que veníamos haciendo en este momento. Entonces la componentes en CA. Entonces sabemos que en un vector tiene una salida y una llegada. Tenemos una llegada y una salida. Bueno, como sabemos que los dos vectores van en el mismo punto, o sea, la llegada va a ser la misma llegada. Entonces son 16 pies, 16 pies, 0. Pero la salida es distinta, donde sale el vector es distinto. Es distinto. Así que vamos a ver en C. ¿Qué tenemos en el eje X? Sabemos que está en todo el centro del eje X, o sea, su componente es 0. En Y, vemos que en nuestro eje fabricado también va en el centro, o sea, va a ser 0. Y como está subido, el punto está subido. ¿Cuánto está subido? 8 pies en Z. Entonces vamos a poner 8 pies. Perfecto, ya tenemos nuestros puntos. Ahora vamos a fabricar el vector. El vectorcito. Entonces queremos fabricar un vector CA. Entonces simplemente vamos a la llegada restarle la salida. Entonces a ver, perfecto, entonces llegada menos salida
es igual a 16. Como estamos en la componente X, es Y. 16 menos 0 es más 16, otra vez 16 en J. Perfecto. Y 0 menos 8 pies es igual a menos 8 en K. Perfecto, ya tenemos nuestro vector. Nuestro vector auxiliar. Lo que tenemos que hacer, el siguiente paso es hallar su magnitud. Entonces vamos a hacerlo por aquí abajito. Entonces sabemos que la dirección de este vector, la magnitud, va a ser igual de la raíz cuadrada de todas sus componentes al cuadrado. La suma de sus componentes al cuadrado. 16 al cuadrado más 16 al cuadrado más menos 8 al cuadrado. Perfecto. Haciendo esto en la calculadora nos da que es 24. Muy importante este valor. Perfecto, ya tenemos nuestro vector y nuestra magnitud. Ahora lo que tenemos que hacer es nuestro vector unitario. Nuestro vector unitario. Entonces ya sabemos que nuestro vector unitario es igual a el vector sobre su magnitud. Ahí está. Entonces simplemente reemplazamos en la fórmula. Entonces con este vamos a ver, entonces 16 en I sobre 24 más 16 en J sobre 24 menos 8 en K sobre 24. Perfecto, haciendo todo esto en nuestra calculadora nos da que el vector unitario va a ser igual, déjenme ver que lo tengo aquí notado, 0.667 en I más, esto es lo mismo, 0.67 en J y menos 0.333 en K. Perfecto, ya tenemos nuestro vector unitario, falta solamente un paso, que es, como lo dije anteriormente, para hallar nuestra tensión, a ver, con otro color, hallar nuestra tensión en CA va a ser igual a su vector unitario por su dirección, su magnitud, perdón, su magnitud. Entonces TCA. Entonces simplemente multiplicamos su magnitud por el vector unitario. ¿Cuánto es la magnitud de ese vector? Entonces, y 1200 libras en el cable AC. 1200 libras por cada uno de nuestros componentes. Que eso nos da igual, TCA va a ser igual a, haciendo eso en la calculadora, nos da que es 800.4 en I más 800.4 en J menos 399 en 0.6 en K. Perfecto, ya tenemos nuestra segunda tensión. Nuestra segunda tensión en la estaca A. Ahora lo que tenemos que hacer es aplicar esta fórmula de acá. La resultante es igual a la suma de las tensiones. Simplemente toca sumar cada uno de nuestros componentes, o sea, I con I, J con J y K con K, para hallar la resultante. Esto nos da que la resultante, vamos a ver acá,
la resultante va a ser igual, haciendo eso en la calculadora, una resta simple en cada uno de los componentes, nos da que la resultante va a ser 360.24 en I más 440.48 en J menos 719.64 en K. Y esa nos daría nuestra resultante. Pero ya tenemos la parte que más importa del ejercicio, pero nos dicen que tenemos que hallar su magnitud, la magnitud de la resultante. ¿Cómo se hallaba la magnitud de una resultante? Simplemente, igual que estábamos haciendo acá, la resultante es igual a la raíz cuadrada de cada uno de sus componentes. Además de eso, tenemos que hallar la dirección. Entonces, vamos por partes. La magnitud de la resultante. Entonces, la resultante va a ser igual a la raíz cuadrada. Ahí está. A la raíz cuadrada de cada uno de sus componentes. O sea, 360.24 al cuadrado más 1440.48 al cuadrado menos menos 719.64 al cuadrado. Haciendo esta suma y la raíz cuadrada nos da que la magnitud de la resultante va a ser igual a 1650.042 libras. Perfecto, ya tenemos nuestra magnitud y nuestra componente. ¿Qué más nos falta? La dirección. ¿Cómo hallamos la dirección? Con nuestro vector unitario. ¿Cómo hacemos para hallar nuestro vector unitario? Como ya tenemos nuestra magnitud y nuestros componentes, simplemente vamos a utilizar la misma fórmula que estamos utilizando para hallar las componentes de la dirección de cada vector, simplemente con esta formulita. Simplemente vamos a aplicar lo mismo. El vector unitario va a ser igual a la resultante, a su resultante sobre la magnitud de la resultante. Entonces esto nos da que la resultante es 360.24 en I sobre su resultante, que es 1250.042 más esto por acá, 1440.48 sobre 1650.042 menos en J, o aquí me falta el J, sobre 1650.042. Y ¿cuál es lo de arriba? Sí, 700 menos 719.64. ¿Ves? Me quedó feísimo. $719.64 en K. Ahí, bueno, ya cuando tenemos nuestra fórmula hecha, simplemente pues lo hacemos todo en la calculadora y nos da que
el vector unitario nos da que es 0.218 en Y menos 0.873 en J más 0.437 en K. Perfecto. Y ya con eso tenemos la dirección de nuestro vector. Una cosa adicional. Ya esta es nuestra respuesta. O sea, esta, la dirección, la magnitud y pues las componentes de nuestro vector, el vector resultante. Estos tres valores. Una componente adicional que no lo pide el ejercicio, pero por si acaso, es los ángulos directores. ¿Cómo se sacan los ángulos directores? No los voy a sacar, pero los ángulos directores se sacan de la siguiente manera. El alfa va a ser igual al coseno, al arco coseno de su vector unitario. O sea que en cada una de las componentes 0.218, este va a ser un ángulo, pues va a ser el ángulo desde el eje X, a ver, beta, digamos, coseno, arco coseno, la menos 1, y pues el siguiente componente que es menos 0.87. Aquí 0.873 y este pues coseno, arco coseno por 0.432. Entonces, si hacen esto en la calculadora, pues le dan los ángulos directores, si es que lo piden. Entonces, pues este sería en el eje, el ángulo que forma entre, pues, desde comienzos del eje X, este pues sería el Y y este sería el Z. Por si los piden graficar o si les piden hallar los ángulos directores, pues ya saben cómo se saca. Esto pues es algo adicional. No lo pide el ejercicio, pero pues ahí se los explico. Entonces, ya con esto dimos resultado a nuestro problema de mecánica aplicada y espero que les haya gustado.